Hola, soy Marco Molina, el profesor de matemática. En el video de hoy trataremos los contenidos de la guía número 2. Revisemos. La guía número 2, correspondiente al mes de abril, es de carácter sumativo y tiene un puntaje total de 30 puntos. Los contenidos a tratar en la guía son tablas de frecuencia y medidas de tendencia central. El objetivo de aprendizaje es analizar datos extraídos de una muestra, elaborando tablas de frecuencia y calculando medidas de tendencia central. Recuerda leer las instrucciones generales para la realización de la guía y entrega. La guía está dividida en 7 actividades. La primera de ellas trata sobre las tablas de frecuencias. Es aquí donde aprenderás a construir una tabla de frecuencias, identificando la variable, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual. Recuerda que para construir tablas de frecuencias con datos agrupados, debes primero que todo calcular el rango y determinar la cantidad de intervalos dividiendo el rango por 5. Segundo paso, calcular la amplitud de los intervalos y finalmente construir la tabla, contando los datos para obtener las frecuencias absolutas. Luego de las tablas de frecuencias, corresponde las medidas de tendencia central. En ella podemos encontrar la media aritmética, la moda y la mediana. Entonces, la actividad número 2 y la actividad número 3 corresponden a la media aritmética, ya sea para datos no agrupados y datos agrupados. Recordar que la media aritmética hace referencia al promedio. La actividad número 4 y la actividad número 5 corresponden a la mediana. Recordar que la mediana es una medida de tendencia central que corresponde al dato que ocupa el lugar central de una muestra de datos. La actividad número 6 y 7 trata sobre la moda, la cual es una medida de tendencia central que corresponde a él o los datos de mayor frecuencia absoluta. En otras palabras, es el dato que más se repite. Por último, debes realizar la autoevaluación. Es sumamente importante que la respondas. Y finalmente tenemos la pauta de evaluación. En ella podrás encontrar los criterios de evaluación. Pero recuerda, esta parte solo me toca completarla a mí. En el ejemplo, nos piden crear una tabla de frecuencias con la variable número de horas semanales que un grupo de estudiantes dedica a estudiar. Lo primero que debemos hacer es calcular el rango. ¿Cómo obtenemos el rango? Restando el dato mayor menos el dato menor. Por lo tanto, el rango sería 23 menos 2, que es igual a 21. Luego definimos el número de intervalos que vamos a considerar, van a ser 5. Y finalmente debemos calcular la amplitud de intervalo. Se calcula dividiendo el rango dividido el número de intervalos. Es decir, para este caso 21 dividido en 5, que nos da como resultado 4,2. Para nuestra tabla de frecuencias consideraremos la cantidad de horas que corresponde a la variable, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa. Vamos a comenzar con la cantidad de horas. Para ello vamos a definir nuestro primer intervalo, que va a comenzar con el límite inferior 2. Luego, para elegir o para calcular nuestro límite superior, debemos sumar al límite inferior la amplitud de intervalo. Es decir, 2 más 4,2 nos da como resultado 6,2. Pero con un corchete abierto, es decir, que este dato, en caso encontrarse, no se cuenta en esta sección o en este intervalo. Luego consideramos el 6,2 y nuevamente sumamos la amplitud de intervalo para determinar el límite superior de ese intervalo. 6,2 más 4,2 nos da como resultado 10,4. Y así sucesivamente con los otros intervalos. Luego de calcular los intervalos nos queda así. Para calcular la frecuencia absoluta debemos fijarnos en los datos que se encuentren entre este intervalo, entre el 2 y el 6,2.
En este caso hay 8 datos que se encuentran entre este intervalo. Por lo tanto, la frecuencia absoluta será de 8. Luego, la frecuencia absoluta para este intervalo entre 6,2 y 10,4 corresponde a 7, la siguiente a 3, la siguiente a 7 y finalmente el último intervalo tiene 5 datos. Recordar que la frecuencia absoluta corresponde al conteo de los datos. Luego la frecuencia absoluta acumulada es ir sumando los datos de la frecuencia absoluta, comenzando con la frecuencia absoluta, la primera. Luego se suma en diagonal 7 más 8, 15, 15 más 3, 18, 18 más 7, 25 y 25 más 5, que es 30. Este último dato es sumamente importante porque es la cantidad de datos total que nos enseñó o nos entregó la muestra. Y finalmente debemos calcular la frecuencia relativa, que corresponde a calcular el cociente entre la frecuencia absoluta y la cantidad total de datos. Para el primero debemos dividir 8 dividido en 30, que nos da aproximadamente 0,27. Luego dividir 7 dividido en 30, que nos da aproximadamente 0,23. Luego 3 dividido en 30, que nos da 0,1 o 0,10. Luego nuevamente dividir 7 dividido en 30, que nos da aproximadamente 0,23. Y finalmente dividir 5 dividido en 30, que nos da 0,17 aproximadamente. Finalmente ya tendríamos nuestra tabla de frecuencias creada. Muy bien, espero les sirva y les guste este video. No olvides escribirme si es que tienes dudas. Un saludo y hasta el próximo video.